en el 2022 Dios sigue siendo poderoso para cumplir su palabra en tu vida. Dios sigue siendo poderoso para hacer lo que te ha prometido, porque el Dios que prometió es fiel para cumplirlo. Ezequiel capítulo 47, la escritura dice: me hizo volver luego a la entrada de la casa, hablando del templo, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Por eso yo creo que este lado derecho está más avivado. Amén. Algo tiene el Señor con el lado derecho. Y salió el varón hacia el norte llevando un cordel en su mano. Escuche esto. Y midió 1000 codos. Y me hizo pasar por las aguas que llegaban ¿hasta dónde? Hasta los tobillos. Y midió otros 1000. Y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Y midió luego otros 1000. Y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Y midió otros 1000. Léalo conmigo, lea el versículo 5 conmigo. Dice: y midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Y después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y a otro lado. ¿Sabe que en la Biblia los árboles representan los hijos de Dios? ¿Sabe que en la Biblia los árboles son representados por aquellos que aman la presencia de Dios? El profeta ve en la visión que en este río que sale del templo a un lado y a otro hay muchísimos árboles que están plantados. Versículo 8. Y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Lea el versículo 9 conmigo. Dice: y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, ¿qué sucederá? Dígalo fuerte, ¿qué sucederá? Y habrán muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Diga conmigo: y vivirá todo lo que entrare en este río. ¿Cuántos quieren entrar en ese río hoy? Versículo 12, y aquí terminamos. Y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales, y sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina, dice el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso fuerte a la palabra del Señor y dile a tu vecino: hoy vamos a andar en el río del Espíritu. Puedes tomar tu lugar. You may be seated. Aleluya. El Señor no quiere que tengamos solamente experiencias con Él.
El Señor no quiere que solamente tengamos toques de Él. Escúcheme por un momento. You could leave the piano just a little bit louder for me. Él quiere que aprendamos a vivir en los ríos del Espíritu Santo. Los hijos de Dios son como árboles plantados junto a las corrientes de aguas. Y en este versículo dice esas corrientes que salen, esos ríos que salen de su templo, de su casa. La semana pasada, mientras yo estaba ministrando en este lugar y la presencia del Señor estaba corriendo, el Señor me habló en ese momento y me dijo: David, están comenzando a abrirse las fuentes desde el templo, desde la casa de Dios. Alguien dice amén. Están comenzando a abrirse esos ríos para los sedientos que van a salir de la casa del Señor. That are going to come out of the house of the Lord. Y el Señor me decía: lo que vivieron la semana pasada, lo que experimentaron el domingo pasado, solamente es hasta tus tobillos. Todavía no hemos visto la mayor gloria que el Señor traerá. Alguien dice amén. Todavía no hemos visto la mayor gloria que va a venir sobre la faz de la tierra. Porque déjeme decirle algo, esto no es algo solamente para New Season. Esto no es algo que le estoy diciendo del Señor para esta iglesia nada más. El Señor va a desatar ríos sobre su iglesia en la tierra. Yo creo que vienen ríos de avivamiento para ti, para tu vida, para tu casa, para tu familia. Ríos de avivamiento. El Señor no quiere que aprendamos a tener simplemente toques. Él quiere que aprendamos a ser plantados junto a esas corrientes de agua viva. En este capítulo 47, escúcheme por un momento. Voy a ser breve, pero quiero que usted entienda lo que es el río que él habla en Ezequiel 47. El profeta tiene una visión divina. Aun cuando Israel estaba cautivo en Babilonia, Dios le da esta visión. Y es una visión del templo, del nuevo templo que iba a ser construido en Jerusalén. Y en esta visión Dios le da medidas. Si usted lee los capítulos 40 al 48 de Ezequiel, Dios le da a Ezequiel una visión del templo, de cómo va a restaurar a Israel, cómo va a restaurar la casa de Dios. Y en el capítulo 47, el Señor lleva a Ezequiel a la entrada del templo. Y en aquella visión, escuche esto, él ve unas aguas que comienzan a salir por debajo de las puertas del templo. Él comienza a ver aguas que están saliendo por debajo del umbral de la puerta del templo. Y dice en el versículo 3 que él fue guiado a recorrer esas aguas. Y a medida que él iba avanzando en las aguas, el río iba creciendo. En el versículo 3 dice que llevando un cordel en su mano midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. En el versículo 4, después de recorrer otros 1000 codos, dice que ya no llegaban a los tobillos, sino que ahora llegaban a sus rodillas. Diga conmigo, el río está creciendo. Después de esto llegaron hasta sus lomos. El río iba creciendo. Yo creo que lo que Dios va a hacer en nuestros días será llevarnos de gloria en gloria. Yo creo que desde este momento en adelante tu vida en Dios va a crecer y no vas a retroceder. Tal vez en el pasado tuviste ataques y batallas que te hicieron retroceder, pero el Señor te dice: si tú te mantienes en este camino, tú vas a ir más profundo en el río de Dios. Muchos han oído la voz del enemigo que les ha dicho: no, tú no vas a durar mucho. El enemigo te ha dicho: vas a regresar en algún momento. En algún momento no vas a dar más. Pero el Señor te dice: yo te he traído para llevarte de gloria en gloria. El Señor te dice: voy a llevarte más profundo. Diga, más profundo.
Habrá alguien que quiere ir más profundo. Lo que has conocido hasta hoy, what you have known until today. Escúcheme bien. Voy a decirle esto proféticamente. Lo que la iglesia ha vivido hasta hoy, y hablo de la iglesia en general, no es nada comparado con lo que Dios está por hacer en su iglesia. Alguien que lo crea en el corazón. Escúcheme bien. Nuestras reuniones, muchas veces nosotros nos hemos conformado con tener reuniones bonitas, bien organizadas, muy estructuradas, y se ha convertido en una buena religión. Pero nos hemos perdido del privilegio más grande, que es la presencia del Señor. Déjeme decirle, es en esta presencia que todo cambia. Es cuando aprendemos a descubrir esos ríos que todo en nuestra vida cambia. That everything in our life changes. Y yo estoy creyendo que el Señor está cambiando su iglesia. Yo estoy creyendo que el Señor está quebrantando estructuras y paradigmas que teníamos. Estoy creyendo que Dios va a hacer cosas que nunca imaginábamos en su presencia. ¿Alguien lo puede creer? Alguien le dice: Señor, hazlo en New Season. Hazlo con nosotros, Señor. A medida que iba avanzando, el río iba creciendo hasta el versículo 5, donde él dice que había crecido tanto ese río. Y yo declaro que crecerá tanto el río en tu vida. Escuche, que ya era un río que no se podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río solamente se podía pasar nadando. Que la única forma de poder cruzarlo era si nadabas en aquel río. If you would swim in that river. Lo interesante de este texto, déjeme contarle algo muy interesante. Es que en Jerusalén, y ustedes van a ir conmigo el próximo año. ¿Cuántos dicen amén? En Jerusalén es una ciudad árida. En Jerusalén no hay ríos. There are no rivers in Jerusalem. Escucha esto. No hay ríos en Jerusalén. No hay ríos cerca donde estaba el templo de Dios. Y cuando el profeta Ezequiel ve esta visión, es inusual, no es común, porque en ningún lugar hay ríos cerca del templo, porque en Jerusalén no hay ningún río. Y lo que él está viendo, what he is seeing, no es algo en lo natural. Él no está viendo un río natural. Él está percibiendo lo que hay en el espíritu, what is of the spirit. El Señor le está mostrando que existe un río. Escúcheme. En la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, la escritura nos revela que existe un río, that there is a river. Muchos no lo han descubierto todavía, pero la escritura nos revela que existe un río. Es un río del Espíritu. Es un río que sale desde la misma presencia del Señor. Ezequiel lo vio. Él entendió que ese río iba a crecer. Escuche esto. Él entendió que ese río es espiritual, y que viene y que venía para esa casa, para ese templo nuevo, para esa gloria postrera que el Señor había anunciado. Habría un río, y habrá un río que saldrá de la casa de Dios. El versículo 9, acompáñame ahí rápido. Dice que toda alma viviente, no dice que los peces, no dice que los animales, dice toda alma viviente. Diga conmigo: toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos. Dice que todo lo que ese río tocare vivirá, y habrán muchísimos peces por haber entrado en aquellas aguas, y recibirán ¿qué cosa? Y recibirán sanidad. El río de Dios, diga conmigo: el río de Dios
el profeta Ezequiel dice: todo lo que el río toca es avivado. Todo lo que el río toca cobra vida de nuevo. Él lo dice en el versículo 9: toda alma viviente que nadare por donde quiera entrar en esos ríos vivirá. ¿Qué hace el río de Dios en mi vida, pastor? El río de Dios aviva tu alma, aviva tu espíritu. It revives your spirit. ¿Qué hace el río de Dios? Multiplica. Dice que eran muchísimos los peces que habían en el río. El río de Dios trae avivamiento. El río de Dios trae multiplicación. Y por último dice que el todo era sanado. El río de Dios trae sanidad a tu cuerpo, trae sanidad a tu corazón. El domingo pasado, cuando terminamos o cuando estábamos ministrando, se me acercó una persona al final de la reunión. Esta persona había venido hace meses atrás a nuestra reunión de domingo de resurrección. Me dijo: pastor, ¿usted se acuerda de mí? Hace 3 meses atrás usted oró por mí. En el domingo de resurrección me habían pronosticado cáncer terminal, mi cuerpo invadido de cáncer. Los doctores le dijeron: tienes 3 meses de vida, 3 months to live. Ella me dijo: ya voy en el 4.º mes. La semana pasada estaba en el hospital, muy mal, pero ella se conectó al altar el miércoles pasado, y en aquel altar había un río fluyendo, y la palabra era: el Señor aviva tu vida, aviva tu cuerpo, aviva tu espíritu. Hay sanidad en la presencia del Señor. Ella dice: yo recibí la palabra para mí, la creí. Al día siguiente el doctor entró a su cuarto con unos nuevos exámenes. Le dijo: todos tus niveles subieron de 1 a 10, se multiplicaron de un día para otro. Y le dijo: es tanto que esta tarde te vamos a dar de alta para que regreses a casa. Nosotros creemos que el río, todo lo que toca, será sanado. Alguien le da un aplauso fuerte al Señor. Stage 4 cancer, sanado por el río de Dios. Aquí hay testimonios de personas que han recibido sanidad en su cuerpo, tocados por la presencia del Señor. Aquí hay múltiples testimonios de cáncer que ha sido sanado por el río de Dios. Alguien dice: gracias, Señor. Todo lo que el río tocare será sanado. Will be healed. Ezequiel no fue el único que vio el río de Dios. En el Salmo capítulo 65, anote este salmo, por favor. Le voy a decir qué más hace este río. ¿Quién más vio este río en la Biblia? En el Salmo 65, David tiene una visión del río. Psalm 65, verse 9 and 11, 9 through 11. El salmista David dice: visitas la tierra y la riegas, y en gran manera la enriqueces. Miren lo que dice: ¿con el qué? Léalo fuerte: ¿con el qué? Con el río de Dios lleno de ¿qué cosa? De aguas, preparas el grano de ellos. Dice: cuando así la dispones. Versículo 10, verse 10. Haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, la ablandas con lluvias, bendice sus renuevos. Y el versículo 11, léalo conmigo, dice: tú coronas el año con tus ¿qué? Bienes, y tus nubes destilan grosura. Diga conmigo: el río de Dios enriquece la tierra. Lo que entra en el río es enriquecido. Lo que entra en el río es prosperado. Alguien dice amén. David dice: con el río de Dios empapas la tierra, llenas la tierra, sus surcos son llenos con tus ríos.
enriqueces la tierra con el río de Dios. En el Salmo capítulo 46, versículo 4 al 5, Asaf, uno de los músicos principales de David, escribe y dice: del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. El río de Dios, mire lo que dice: Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. El versículo 4 dice una vez más: del río sus corrientes, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Alegran la ciudad de Dios. Diga conmigo: el río de Dios trae el gozo de Dios. ¿Sabe lo que yo pensaba en estos días? You know what I thought? Yo pensaba, si el diablo es capaz de deprimir y oprimir la gente, si el diablo en los tiempos en los que vivimos tiene a tanta gente atormentada y deprimida, ¿cuánto más podrá el Espíritu Santo de Dios llenar de gozo y de alegría a aquellos que nadan, que brincan en el río de Dios? Alguien dice amén. Yo declaro que en esta mañana el Señor va a sacar toda depresión y toda opresión de tu vida, y que el gozo de Dios, el gozo del Espíritu va a llenar tu corazón. Alguien dice amén a eso. Alguien le da un aplauso fuerte al Señor. El apóstol Pablo lo dijo: el reino de Dios no es comida ni bebida, sino gozo, paz, justicia en el Espíritu Santo. Alguien dice amén. Ese es el reino de Dios. That is the kingdom of God. El reino de Dios es gozo. Aquellos que viven en el río no pueden estar deprimidos. Aquellos que viven en el río no hay lugar para la depresión. ¿Alguien dice amén? No hay lugar para la opresión en tu vida, porque el río de Dios alegra la ciudad de Dios, alegra al pueblo de Dios. Daniel tuvo una visión del río, pero Daniel dice en Daniel capítulo 7 versículo 10, mire este versículo, dice: un río de fuego procedía y salía de delante de él. Daniel vio un río de fuego que salía delante de la presencia del Señor, y millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. Y el juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Cuántos dicen amén? Daniel vio un río de fuego que salía del trono de Dios. ¿Sabe para qué es el río de fuego? Para encender el corazón con el fuego de Dios. ¿Sabe para qué es ese río de fuego? Ahí lo dice Daniel: millares le servían. Cuando tú entras en ese río de Dios, tu corazón es despertado para servir a Dios. Tu corazón, alguien dice amén. Tu corazón es despertado, es encendido en fuego para servirle a Dios. To serve the Lord. El apóstol Juan, en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis capítulo 22, tiene una visión del río. He has a vision of the river. Y en Apocalipsis 22 versículo 1 y 2 él dice: después el Señor me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Versículo 2. Y en medio de la calle de la ciudad, a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran, escuche esto, para la sanidad de las naciones. ¿Cuántos dicen amén? Hay un río que sale del trono de Dios, y es un río de sanidad. And is a river of healing para las naciones de la tierra. El Señor Jesús
habló de este río. He spoke about the river. El mismo Señor Jesús, en Juan capítulo 7, versículo 37. Jesús entró en el templo en una de las fiestas judías, la fiesta de los tabernáculos. Déjeme le cuento algo rápido. La fiesta de los tabernáculos era una de las fiestas más importantes judías, donde el pueblo de Israel recordaba lo que Dios había hecho en el desierto y cómo los había traído a la tierra prometida. Y uno de los rituales de la fiesta de los tabernáculos era que los sacerdotes se paraban con un cántaro de agua traído desde un lugar específico de Israel llamado el estanque de Siloé, y ese cántaro era traído con agua y llevado al templo y era derramado en el templo para recordar cómo Dios de la roca había sacado agua para Israel. En el día de la gran fiesta, Jesús se para en el templo y les dice: yo soy la roca que tiene aguas vivas. Solo algunos lo entendieron. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Versículo 38. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Versículo 39, léelo conmigo. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Jesús dijo: esas fuentes de aguas vivas son el Espíritu Santo de Dios. Ese río que vio Ezequiel es el Espíritu Santo de Dios. Ese río que vio Daniel es el Espíritu Santo de Dios. El río que vio Juan que sale del trono es el Espíritu Santo de Dios. Alguien le da un aplauso fuerte al Espíritu Santo de Dios. Y por eso Jesús dijo, en aquel día, Él dijo, escúchelo bien: el que tenga sed, venga a mí y beba. Dame el versículo otra vez, por favor. Versículo 37, 38. Verse 38. Y el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos. Dígalo fuerte, diga: ríos de agua viva. Escúcheme bien. Ezequiel vio el río en el templo, pero ahora tú y yo somos el templo del Espíritu Santo de Dios. Y de nuestro interior, ¿alguien lo está entendiendo? Y de nuestro interior, Jesús dijo: van a correr ríos de agua viva. Así como lo vio Ezequiel, así sucederá en tu vida. Aleluya. Dígalo fuerte, diga: ríos de agua viva. Jesús habló de estos ríos. La mujer samaritana, a quien Él encuentra en aquel pozo, Jesús le dice: cualquiera que bebiere de esta agua, de este pozo, volverá a tener sed. Pero el que bebiere del agua que yo le daré, ¿de qué se refería? Del Espíritu Santo de Dios. Cualquiera que bebiere de esas aguas del Espíritu no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y la mujer respondió y le dijo: dame de esa agua. Jesús le dijo: si tú la pidieras, Él te dará agua viva. Voy a llegar al final de este mensaje. Escúcheme bien, póngame toda su atención.
¿Sabe cuál ha sido nuestro error? You know what our mistake has been? Hemos recibido de esas aguas, pero hemos hecho lo que dice el profeta Jeremías. Mire lo que dice este texto en Jeremías capítulo 2 versículo 13. Ponle atención, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Escuche esto. El Señor dijo: les hago una denuncia. Hay dos males. El primero, me dejaron a mí. Yo soy la fuente de agua viva. Y número dos, cavaron cisternas rotas que no retienen agua. Muchos creyentes han recibido ese toque del Espíritu. Muchos creyentes han recibido esa llenura del Espíritu. Han recibido el don de lenguas. Han recibido dones espirituales, ministerios, palabras del Señor. Y las hemos guardado. Y hemos cometido el error de cavar cisternas donde esas aguas no fluyen y no corren, sino donde simplemente están guardadas. Y toda agua que tú guardes se estanca. Y toda agua que se estanca se pudre. Y lo que el Señor te da es para que fluya y no para que se guarde. ¿Alguien lo entendió? Se lo voy a repetir una vez más. Escriba esto: todo lo que el Señor te da, todo ese toque del Señor en tu vida, esa palabra, esos dones del Espíritu, ese llamado de Dios, no es para ser guardado en tu vida. No es para que lo pongas en un estanque y lo guardes. Lo que el Señor te da es para que fluya de tu interior como ríos de agua viva, para que corra hacia otros, para que reboses y para que otros sean llenos también de la presencia del Señor. ¿Sabe por qué perdemos las aguas? Porque las guardamos. ¿Sabe por qué perdemos las aguas? Porque cuando Él nos llena, se quedan estancadas. ¿Sabes sobre quiénes van a seguir fluyendo las aguas del Espíritu? Cuando tú tomes lo que Él te dio y lo impartas a otros. Cuando tomes el don que Él te ha dado y lo uses para su gloria. Cuando tú tomes lo que Él ha puesto en ti y lo uses para el reino de Dios. Por eso el Señor Jesús decía: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido el Señor. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres, para abrir los ojos de los ciegos, para abrir las prisiones a los que están oprimidos, para sanar a los quebrantados de corazón. Para eso es la unción del Espíritu. ¿Por qué hay tanta gente seca en la iglesia? ¿Por qué hay tanta gente que está, perdóneme el término, muerta en la iglesia? ¿Por qué? Porque recibimos un toque del Señor, pero nos estancamos. Dejamos la fuente y guardamos el agua. El Señor quiere que tu vida sea como un río, que de tu interior fluya lo que Él te ha dado, que durante la semana, cuando el enemigo se levante contra ti y te ataque y trate de ponerte abajo, when he tries to get you down, que haya tanto manantial en ti que tú digas: Señor, aquí voy a la oración. Señor, aquí voy a la adoración. Señor, aquí voy a compartirle a mi vecino la palabra del Señor. Señor, me pusiste esta persona y aunque estoy en el peor momento, hay un río dentro de mí que no se puede quedar estancado. ¿Sabes dónde está tu victoria? You know where your victory is? Tu victoria no está en llegar el domingo a la casa de Dios. Tu victoria está en hacer lo que Dios te ha mandado hacer. Yo propuse en mi corazón hace muchos años atrás, yo entendí
que el enemigo viene a tratar de quitarme lo que Él me ha dado, yo comprendí que cuando el enemigo me atacara, yo no me iba a quedar con los brazos cruzados. Yo comprendí que cuando el enemigo viniera contra mí, yo no me iba a poner a llorar delante del Señor. Yo entendí que iba a tomar lo que Él me había dado esa semana y lo iba a aplicar y lo iba a dar a otros y iba a predicar. Y cuando el enemigo más me ataca, es cuando yo más me muevo. Yo llamo a alguien, oro por alguien, le doy una palabra a alguien. Ese es el mejor momento para atacar en tu vida espiritual. ¿Alguien me está entendiendo? El problema es que hacemos todo lo contrario. Nos cerramos, nos deprimimos, dejamos que el enemigo nos haga sentir que ya no podemos. Pensamos que Él ya nos tiene acorralados. Pero cuando tú miras esas fuentes y le dices: Señor, tú abriste esa fuente en mi interior. El domingo tú derramaste esa unción en mi vida. Déjeme decirle algo: la unción no es para guardarla. La unción no es para sentirme bien. La unción no es para decir: ay, gracias Señor porque estoy ungido. La unción es para ir a la batalla y derribar a los gigantes. ¿Alguien lo entendió? Vamos, toca al vecino y dile: la unción está en tu vida. Come on, tell him the anointing is in your life. Dile: la unción está en tu vida. ¿Para qué? Para pelear la batalla. To fight the battle. Para que cuando venga ese síntoma de enfermedad, tú pongas tu mano sobre los enfermos y sean sanados por el Señor. Para que cuando sientas la tristeza tocando la puerta de tu vida, tú digas: yo tengo el gozo de Dios, y comiences a alabar a Dios y te metas en el río de Dios y salgas lleno de gozo para contagiar a otros también. ¿Usted se imagina una iglesia que viva en el río de Dios? Usted se puede imaginar una iglesia plantada junto a corrientes de aguas vivas. No habrá sol, no habrá sequía, no habrá cambio de temporada que pueda secar tu vida, porque estás plantado junto a los manantiales de vida eterna. Vamos a darle ese aplauso fuerte al Señor. I want to live in the river of the Spirit. No se sorprenda cuando el enemigo venga después de un tiempo tan glorioso con él. Eso no debería sorprenderlo. Usted debería esperarlo. You should wait for it. Saber que viene, pero saber dónde estás plantado. Pero saber dónde estás plantado. Y saber que Él te ha dado todo lo que necesitas para vencer al enemigo. Y saber que la unción que Él ha depositado en ti es lo que hace la diferencia. It's what makes the difference. Es la diferencia entre Saúl y David. Saúl es el hombre que pierde la unción. Y cuando Goliat lo desafía, aunque tiene ejércitos y aunque tiene armadura, no es capaz de enfrentarlo. Él está pensando en su mente natural: ¿cómo lo venceré? Y no encuentra la manera. Pero David es el ungido que vive en el río del Espíritu. David llega sin armadura. David llega sin experiencia de guerra. David llega con una honda y una piedra en sus manos y le dice a Saúl: Saúl, ¿quién es ese incircunciso filisteo? Y él dice: ¿Cómo hablas de Goliat si es un gigante? Es un hombre de guerra. Y David dice: yo he matado osos, yo he matado leones, Dios ha estado conmigo, y de la misma forma yo voy a vencer a ese filisteo incircunciso, porque Dios pelea por mí. Yo estoy ungido para la batalla. Vamos, dale tu mejor aplauso si tú tienes la unción del Señor. Diga conmigo: estoy ungido para la batalla. No para sentirte bien, no para decirle a otros: yo soy un ungido. Los ungidos se demuestran en el campo de batalla. Usted sabe quién es ungido en el campo de batalla.
No en la iglesia el domingo. En la iglesia el domingo todos son ungidos. Todos están bajo la gloria del Señor. Es el lunes en la oficina. Es el martes en la casa con tus hijos. Es el miércoles cuando tengas que pelear con ese problema con el banco. El jueves cuando el abogado te llame. El viernes cuando te cobren la renta. Ahí sabemos quién es ungido. Alguien dice amén. Toca al vecino y dile: creo que esta palabra es para ti. ¿Cuántos dicen amén? Pero el que vive en el río del Espíritu, those that live in the river of the Spirit, nunca se secarán. Siempre tendrán lo suficiente. Van a rebosar. They're going to abound. Van a rebosar. Y por eso Dios te trajo aquí en esta mañana. Porque Él quiere enseñarte a vivir en los ríos del Espíritu. Quiero darle tres palabras y vamos a orar. 3 words and we're going to finish. Hay 3 palabras griegas que encontré en el Nuevo Testamento para describir a aquellos que aprenden a vivir en el río del Espíritu. La primera, first word, anótelas. La primera palabra, vamos a ponerla aquí arriba, es la palabra peripateo. En Gálatas capítulo 5 versículo 16, peripateo dice: andad en el Espíritu. Andad, y esa palabra andad es la palabra en griego peripateo. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El que quiere vivir en los ríos tiene que andar en el Espíritu. Esa palabra peripateo es vivir en el Espíritu. Tú tienes que caminar día tras día en las cosas del Espíritu. Tienes que rodearte. Le voy a dar un consejo: rodéate de los ungidos de Dios. Camina con ungidos. Camina con gente del Espíritu. Si tú caminas con gente carnal, vas a terminar churrasco. ¿Cuántos dicen amén? El enemigo te va a cocinar, te va a poner en el grill y vas a terminar churrasco, chicharrón. ¿Cuántos dicen ay, ay, ay? Pero si tú andas con la gente del Espíritu, but you walk with the people in the Spirit. Todos los argentinos dijeron amén, ya los vi. Pero si tú andas con la gente que es del Espíritu, te van a contagiar también. Si tú andas con los ungidos, la unción se te va a pegar también. ¿Sabe que eso le pasó a Saúl? You know that happened to Saul. Escuche esto. Saúl había perdido la unción y estaba persiguiendo a David. He was persecuting David. Y mandó un ejército a buscarlo. Y David estaba escondido en la casa de Samuel el profeta. Y la Biblia dice que cuando llegó ese ejército a tratar de prender a David, era tanta la unción del profeta Samuel, y tanta la unción de David, y tanta la unción de los profetas, que los soldados comenzaron a profetizar. Se les pegó la unción. The anointing got stuck to them. Y mandó otro grupo de soldados. Y el otro grupo le llegó la noticia a Saúl: los otros que enviaste también están profetizando. Y Saúl dijo: yo voy a ir a agarrar a David. Y la Biblia dice que cuando él fue y llegó, comenzó a profetizar con todos los demás. Esa fue la oportunidad de Saúl de recuperar la unción en su vida. Pero él salió de ahí a lo mismo de antes. No aprendió a quedarse en el río. No aprendió a rodearse de los ungidos. Hay que aprender a caminar en el Espíritu, a vivir en el Espíritu, en las cosas del Espíritu. Lo del Espíritu tienes que anhelar lo del Espíritu. Tienes que anhelar la oración. Tienes que anhelar la adoración, pasar tiempo con Él, para que no
satisfagas los deseos de la carne. En tu día vas a satisfacer la carne o el espíritu. La segunda palabra que quiero darte es la palabra koinonía. Vamos a ponerla aquí arriba. La palabra koinonía. Escríbela. Aquellos que quieren vivir en las aguas del espíritu tienen que andar en el espíritu. Número 2, tienen que tener koinonía. Segunda de Corintios 13:14 dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Esa palabra comunión es la palabra koinonía. Es una relación con Él. No vas a ganar las batallas si no tienes una relación con el Espíritu Santo. Si no lo conoces, si no sabes lo que a Él le gusta, no vas a poder ganar las batallas. Te vas a secar. Tienes que tener una relación día tras día. Buscarlo. Todas las mañanas, lo primero que hago todos los días es buscarlo a Él. Es buscar tener esa relación con Él. Todas las mañanas estoy en mi lugar secreto. Hay días que tengo más fuerzas que otro, hay días que estoy cansado, pero le digo: Señor, que nunca falla mi cita contigo, para buscarte a ti, porque yo sé que mi vida depende de mi comunión con Él. Y el día que no estoy en comunión con Él, me seco. El día que no estoy en comunión con Él, comienzo a actuar en mi carne más que en mi espíritu. Comienzo a ver los gigantes más grandes. Cuando estoy en comunión con Él, los gigantes parecen pequeños. Todo es posible, pero necesitas mantener tu comunión con el Espíritu Santo. Y si fallaste, y si pecaste, y si erraste, le pides perdón. Es como si hubieras herido o le hubieras fallado a tu mejor amigo. Le dices: Espíritu Santo, perdóname. Yo te ofendí. Mis palabras te ofendieron. Mi actitud te ofendió. Perdóname. Pero quiero estar en comunión contigo. Alguien dice amén. Cierra tus ojos, iglesia. Vamos a terminar ahí. We're going to finish there. Cierra tus ojos ahí donde estás. Let me hear the piano. Let me hear the piano, please. Espíritu Santo de Dios. Sabe, muchas veces lo hemos ofendido, lo hemos dejado a un lado. Hemos perdido esa comunión con Él. Y nos preguntamos: ¿por qué estoy tan seco? ¿Por qué siento que las batallas me están ganando? Si el domingo pasado el Señor me tocó. El Señor te dice: ¿por qué pusiste el agua en un estanque? Cuando Él quería que fluyera como un río. Muchas veces lo hemos ofendido con nuestras palabras, con nuestras actitudes, con nuestros pensamientos, y no nos hemos dado cuenta que Él está ahí y que Él quiere habitar con nosotros. La Biblia dice en el libro de Juan que cuando el Espíritu Santo descendió en forma corporal sobre Jesús, dice que reposó sobre Él. Reposó sobre Él.
nunca se apartó de él. Porque Jesús guardó siempre su comunión con el Espíritu Santo de Dios. Si hay alguien en esta mañana que dice: pastor, yo sé que le he fallado, yo sé que no he cuidado mi comunión con el Espíritu Santo, yo sé que necesito caminar en esas fuentes, vivir como plantado como un árbol junto a esos ríos. Voy a pedirte que te pongas de pie ahí donde estás. Todo aquel que dice: pastor, yo sé que necesito vivir en esas fuentes de agua viva. Ahí donde estás, levanta tus manos. Lift up your hands where you are. Hoy el Señor quería enseñarte no a tener una experiencia con Él. Quiere enseñarte a vivir con Él, a caminar con Él todos los días, a estar plantado junto a esos ríos de aguas vivas, y tendrás sanidad y tendrás gozo y serás enriquecido. Hoy tendrás para dar a otros.